Buenos días a todos, a todas. Quisiera hoy que se cumple ya una semana, más o menos una semana un poco larga, del inicio de estas cuestiones en línea, porque realmente el lunes pasado, que debería haber sido el día de comienzo, fue un día de cierta confusión, de cierto cruce de informaciones, y la cuestión solo se empezó a plantear realmente a partir del martes. Por lo tanto, se cumple ahora, se cumplen 7, 8 días, y es un buen momento para hacer un primer balance de lo que estamos haciendo, para ubicar lo que estamos haciendo en un contexto, en unos contextos más amplios, y para plantear la forma de continuar, la forma en la que queremos o quiero y queréis seguir haciendo estas cosas, esta enseñanza de la estética y del análisis e interpretación de la obra de arte. Por supuesto, estamos en una situación alterada, en una situación extraordinaria, en una situación incómoda en la que hemos sido desubicados, hemos sido desalojados de las coordenadas espaciotemporales en las que estábamos perfectamente encajados la mayoría de nosotros, la mayoría de nosotras. Esta incomodidad, lejos de ser una rémora, lejos de ser un freno o lejos de ser una excusa, tiene que ser un estímulo, un acicate para la reflexión y la acción filosófica, para la reflexión y acción política. Por lo tanto, es después de más o menos una serie de grabaciones importante, en mi opinión, para mí sobre todo, que no estoy acostumbrado a este tipo de cosas del YouTube, aunque sí he participado durante muchos años, pues he sido profesor tutor de la UNED durante 4 o 5 años, no recuerdo bien, y he participado, como os digo, en enseñanzas en línea, he dado clases con pizarras digitales, he hecho tutorías por aulas virtuales, etcétera. Pero, sin embargo, aunque tengo esta experiencia, realmente la circunstancia contemporánea es totalmente distinta. Y por lo tanto, esta incomodidad, esta alteración, como os digo, nos debe obligar a, desde lo extraordinario, pensar lo propio extraordinario, pero con vistas a lo ordinario, con vistas a la reanudación de lo que va a ser nuestra cotidianidad, de lo que van a ser nuestros estilos de vida. Por lo tanto, entonces, como os digo, después de haber grabado unas cuantas sesiones de vídeo, después de haberlas colgado en YouTube, porque pienso, y así se dice, que la enseñanza en la universidad es una enseñanza pública en el amplio sentido de la palabra, y por lo tanto gente que no necesariamente está matriculada en estas enseñanzas tiene también el derecho de poder acceder a ella, tiene también la posibilidad de entrar en un mundo que a veces les resulta demasiado ajeno, probablemente por esta marcada tendencia al aristocratismo, a este elitismo sin sentido que caracteriza nuestras formas políticas, nuestras formas de vida, y que está presente en la universidad de una manera que yo me atrevería a calificar de bochornosa. Por lo tanto, entonces, retomando un poco la consideración general de lo que es mi enseñanza, que como sabéis comienza con la presentación de los cuerpos que estamos presentes y de los cuerpos que se van ausentando, y con una reflexión también sobre la posición que ocupamos en el mundo, como os digo, entonces debemos volver a plantearnos desde dónde hacemos filosofía, desde dónde cobra, en mi opinión, desde mi postura filosófica, que como sabéis está cercana al anarquismo entendido como comunismo libertario, como socialismo libertario, no el anarquismo en el sentido del libertarismo individualizante norteamericano, ni tampoco el anarquismo en el sentido del enarquismo de Ernst Jünger, donde el filósofo se retira del tráfago de los asuntos diarios y en su espléndida soledad los juzga desde una prepotencia, por decirlo así. El anarquismo es una vieja doctrina de nuestra tradición, una doctrina hermosa, probablemente la más hermosa de las doctrinas, y que en mi opinión constituye el territorio más importante para plantear lo que es la producción de los cuerpos, que es en lo que consiste la enseñanza y en lo que consiste al final la filosofía, la producción de los cuerpos de forma amplia, de la forma más amplia posible. Desde dónde hacemos filosofía, por lo tanto, constituye siempre una pregunta que nos acompaña y no es una pregunta baladí.
Respondida desde mi posición, como sabéis que espero que sea la vuestra, si no ahora sí con el paso del tiempo, y si no lo es, por lo menos que sea una posición que os ayude a confrontar la vuestra, que os ayude a afinar la vuestra. Desde esta posición, como sabéis, yo pienso que solo podemos hacer filosofía cuando actuamos pensando desde la lucidez del extremo del dolor que en estos momentos, por ejemplo, en nuestro entorno sufre, y por eso tenemos que hacer filosofía, como ya os he dicho en clase, como si nosotros bajáramos de esa patera y fuéramos, por ejemplo, esa mujer africana, esa mujer guineana, por ejemplo, que desembarca en la costa de Canarias con un niño que ha nacido en el viaje, en ese viaje terrible, en ese viaje que dura más de lo que dura la travesía marítima, como sabéis, y desembarca con ese niño muerto en brazos. En una sociedad desembarca que además la considera un cuerpo que puede ser expulsado en caliente y que por lo tanto no es un cuerpo político, no es un cuerpo que merece toda la consideración de la que nosotros, incluso con limitaciones, somos capaces a partir de nuestras constituciones. Hacemos filosofía entonces desde la patera, hacemos filosofía también en este momento desde esos ancianos, esas ancianas que mueren, por poner un caso, ¿no?, extremo, pero un caso totalmente poderoso, que mueren solos en residencias o que mueren solos en sus hogares, después de una vida llena de trabajos, después de una vida llena de fatigas. Estos ancianos que han nacido, la mayoría en los años 20 y 30, que han padecido en parte la guerra, en parte la posguerra, que construyeron todo lo que fue España mediante su trabajo en España, mediante la emigración, y que al final de sus vidas se ven subjetivados, porque la subjetivación no acaba con la posesión plena de la ciudadanía con los 21 años, con el poder sobre el propio cuerpo, con la libertad de los propios pensamientos, de las propias corporeidades, ¿no? La subjetivación dura hasta el final, y como ya os he dicho tantas veces, la imagen que nosotros tenemos de nuestra subjetividad es la imagen guerrera del cuerpo maravilloso, del cuerpo lleno de músculos o lleno de grandes pensamientos, que se alcanza cuando uno domina el arte al que se dedica, empezando por el arte de conformar el propio cuerpo, ¿no? La subjetivación, la identidad, si existe, culmina o se sigue abriendo hasta el final, y esa muerte terrible, esa muerte en desolación, esa muerte en desesperación de mucha gente anciana de este tipo que ha sufrido durante toda la vida en silencio, gente totalmente estoica, como vienen estos días noticias en el periódico, que en el último momento de su vida se derrumba y confiesa, una persona que nunca dijo sentir dolor, confiesa que tiene dolor, confiesa que tiene miedo a morir solo, y ve el desgarramiento de que las actuales condiciones sanitarias, por ejemplo, le impiden morir cerca de los suyos, le impiden morir siquiera visto por los suyos. Esta cuestión tremenda, esta cuestión extrema, que nosotros sabemos que constituye uno de los elementos fundamentales de nuestras formas de vida y que no admitimos como constitutivo de la sociedad, debe estar en todo momento en el punto de partida de la reflexión filosófica. Si la filosofía no piensa y la filosofía no actúa desde estos cuerpos, la filosofía es una farsa, es simplemente una apología de los bien pensantes, de los bien establecidos, que por lo tanto merecen toda revolución que se haga contra ellos y que los derroque. Merecen, digámoslo así, toda guillotina, incluso en su inocencia, porque también hay inocencia aquí, pero la cuestión es muy dura, la cuestión es muy profunda. Nosotros, como estudiosos de la filosofía, debemos empujar para que la sociedad se instale en este tipo de disparaderos, para que la sociedad se instale en este tipo de sistematicidad que incluye, por lo tanto, el dolor, que incluye el desgarramiento, que incluye el desmentido de las apologías que sostienen regímenes de sumisión, que impide todo esto. Hacemos la filosofía también desde aquí, y no solo la filosofía en general, sino todas sus disciplinas, una distinción que es una distinción menor, la ética, la estética, la ontología. También la estética se hace desde aquí, también la teoría del arte se hace desde aquí. Si nosotros no logramos entender, si no logramos sentir, si no logramos permearnos de una concepción de lo hermoso o de lo horrible, de una concepción de la obra de arte o de la obra del desastre, si no logramos que de alguna manera estos elementos de vida, estos elementos de desnudez,
empapen la estética, no estamos haciendo estética, estamos haciendo un divertimento de cuatro. El lujo es necesario, el lujo tiene belleza, el lujo tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir, el brillo superficial tiene muchísimo que decir, precisamente porque el brillo tiene que ser pensado desde aquí, no como lo que se contrapone a esto. Por eso no necesitamos escondernos debajo de las alfombras para disfrutar del brillo. Nosotros podemos disfrutar del lujo, podemos disfrutar de experiencias refinadísimas, teniendo en cuenta que la filosofía nace de la patera, que la filosofía nace de la muerte terrible en soledad. Esto tenemos que entenderlo muy bien. El lujo no es la antítesis, la belleza, si queréis, por usar estos términos extremos, la belleza más elitista, por decirlo así, no necesita desprenderse de esto, lo puede acoger perfectamente. Hay que repensar entonces todo el territorio desde aquí sin rechazar ningún elemento. No se trata de que ahora nosotros nos volvamos de repente horribles, salgamos todos a la calle mal vestidos, no cuidemos el adorno de nuestras calles, no nos alegremos viendo festivales de música o disfrutando de parques y de jardines, no también disfrutemos y tengamos que renegar de la lectura o del visionado de películas. No se trata de nada de esto. Hay que inscribir todo esto en este otro horizonte, entendiendo que si bien este horizonte espectacular es absolutamente legítimo, totalmente y deseable y buscable, no puede hacerse a expensas de la ignorancia de lo otro, de la negación de lo otro y fundamentalmente de la expropiación del sufrimiento de los otros convertido en beneficio, convertido en rédito, convertido en excedente. La belleza supra extraordinaria no puede derivar, no puede verse derivar, no puede hacerse derivar de la extracción del trabajo de los cuerpos. Esta extracción, este trabajo extraído tiene que ser reintegrado a los cuerpos. La belleza de los edificios españoles, por ejemplo, construida a partir del dinero arrancado a los americanos, a sus riquezas y a sus hombres y a sus mujeres, esa belleza que es bella de las grandes edificaciones monumentales, por ejemplo, de la España del siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, por ponerlo solo de nuestro país, tiene que ser restituida, tiene que ser reelaborada en conjunción con este otro elemento del que ha sido sustraída de estos cuerpos, de estos territorios que han sido expoliados. Si no, la belleza se convierte en ideología, en el peor sentido de la palabra de ideología, se convierte en apología y se convierte en absoluto vacío y por lo tanto no dice nada. Es decir, no se trata, por lo tanto, de renunciar a nada, se trata de aspirar al máximo, pero un máximo que tiene que estar absolutamente bien repercutido. Por lo tanto, considero que esto es fundamental y esto es algo que nosotros debemos recordar en todo momento. Yo lo recuerdo, como ya sabéis los que me oís, lo recuerdo casi a diario y lo programo explícitamente en el inicio de las asignaturas. Desde esta pregunta que la incomodidad actual nos hace repetirnos, porque son circunstancias en las que nosotros mismos estamos colocados en situación de patera, una situación que va a durar lo que dure, que va a ser para muchos dolorosa y para otros irreversible, pero que para la gran mayoría va a ser una situación transitoria y por lo tanto olvidable. Esta situación tiene que ser mantenida como una herida abierta, como la herida de los santos del Grial tiene que ser mantenida como una herida abierta en la estructura misma de la filosofía, que no es una estructura morbosa, que no es una estructura que se regodea en el dolor, que no es una estructura de la autolamentación, ni mucho menos en modo alguno, sino que es una estructura de sanación, una estructura de fuerza por cambiar las cosas, por obligar al pensamiento y a la acción a expandirse, a hacerse más amplios, a hacerse más creativos, a hacerse, por lo tanto, más, de alguna manera, más filosóficos, más profundos, si vale la palabra. Desde aquí, entonces, nos preguntamos, dado que estamos en una situación de enseñanza en línea, si esta enseñanza en línea que estamos haciendo, que estoy haciendo yo concretamente, es una enseñanza adecuada al momento actual.
si la enseñanza puede ser, y más en estos momentos, la enseñanza en línea, un mero exponer unos temas, un mero grabar unos vídeos que os doy aquí yo con unas lecciones que, como os digo, os ruego que perdonéis la pedantería, yo soy incapaz de escucharme a mí mismo, yo miro siempre a ver cuánta gente está viendo estos vídeos porque necesito controlar si son recibidos, pero tardo un segundo en bajar el volumen o 2 segundos una vez que inicio, descargo el vídeo para ver y me repatea oírme, no me gusta nada. Es una prepotencia que os invito a deponer, que os invito a pintarle realmente unos ojos morados o pintarle, a tacharla. La cuestión es si la enseñanza en línea, la enseñanza en general, puede ser un mero exponer unos temas y un mero poner tareas, iros yo encargando, leed esto, haced lo otro, haced lo de más allá. ¿Es la enseñanza esto? ¿Es la enseñanza en línea esto? Es lo que os quiero someter a consideración, lo que quiero que reflexionéis y que quiero que me vayáis diciendo en mi correo o como queráis, en mi correo mendezjose@uniobi.es para los que no lo tenéis. Si no, buscáis José Antonio Méndez Sanz y ahí en Google y sale la página de la universidad y sale mi correo. No busquéis solo José Antonio Méndez, porque José Antonio Méndez, hay muchos José Antonio Méndez. El más famoso de todos nosotros es un cantante cubano de boleros, un grandísimo cantante. Luego hay un gran jinete, hay teólogos, hay gente de diversa especie porque es un nombre repetido. Incluso hay varios José Méndez Sanz también, o sea que entre esta multitud el nombre que me ha sido puesto tenéis que buscarlo con un poco de detenimiento. En este correo entonces podéis responder a lo que aquí os planteo y podemos reorientarnos también yo en las enseñanzas y en los aprendizajes. Es por lo tanto la enseñanza en línea, este mero exponer grabado en YouTube o os lo podría hacer por el campo virtual unos temas, o es un mero también poner tareas que os puedo mandar, leeros la crítica de la razón práctica, leeros el Laoconte de Lessing, esta grandísima obra, leeros cualquier cosa. No, pienso que no, como ya os podéis imaginar. Pienso que esta enseñanza en línea, igual que la enseñanza en general, tiene que ser un perpetuo cuestionamiento, un cuestionamiento republicano, un cuestionamiento anarquista, que supone que el profesor y los alumnos son ciudadanos, sobre todo, antes que nada, y es el 99% de lo que les define ser ciudadanos. Es el otro 1% es que uno, en un momento dado, en una trayectoria, en un espacio de tiempo dado, funciona como enseñante, más o menos tiene una iniciativa, y los otros tienen una iniciativa menor, negociable, etcétera. Pero la cuestión radical siempre la planteo, siempre se plantea desde aquí. Por lo tanto, entonces, desde aquí, la enseñanza, mi enseñanza por lo menos, la de mucha gente también, tiene que entrañar una reflexión, una reflexividad en varios niveles que os paso a exponer tal como yo lo veo sinceramente. En nuestro caso, en mi caso, la reflexividad, la reflexión comienza por repensar la institucionalidad, en nuestro caso la universidad y de ahí para arriba, la universidad, el Estado, la comunidad política general, las comunidades humanas, pero sobre todo repensar la institucionalidad referida a la universidad. Como sabéis, en esto os he insistido mucho porque yo, uno de los autores que leí en mi juventud a fondo fue a Hegel, y de Hegel aprendí muchas cosas, pero sobre todo aprendí una, que es que lo real no se da hasta que está institucionalizado. Como sabéis, en Hegel la sustancia al principio es una cosa pobre, es una cosa deficitaria, y poco a poco, mediante un crecimiento, se va concretando y va siendo verdaderamente real, con realidad plena, va siendo sujeto, va tomando conciencia de sí misma. A partir de Hegel, la realidad no solamente es lo que se da, sino aquello que se da siendo consciente de que se da. Este elemento es fundamental en el devenir de la filosofía, como tantas veces os he dicho, y tiene que ver con una teoría de la subjetividad ampliada, donde lo real entonces solo mediante su subjetivación se convierte en real, y por lo tanto abandonamos los horizontes de la pura objetividad, del puro estar enfrente, del puro objeto, y vamos hacia niveles de carácter más complejo, de carácter más subjetivo, de carácter también más constitutivo de la significatividad de lo humano, diríamos así de forma general. Por lo tanto, la institución, lo institucional, es un momento decisivo del hacerse de lo real, del hacerse de la ciudad,
desde un punto de vista anarquista, claro está, el carácter de la institución no es el mismo que desde un punto de vista institucionalista, por ejemplo, donde la institución parece ser como una cosa en sí, que tiene como una dignidad intrínseca, como sucede, por ejemplo, ahora en los debates sobre la monarquía, donde mucha gente separa de forma teológica la persona del monarca de la institución, de la personalidad de la institución, diciendo que no importa que el monarca tal, porque lo importante es la institución. Esto tiene que ver con las polémicas agustinianas del donatismo y estas cosas, donde se decía que la validez de los sacramentos, la ópera operada, es independiente del sujeto que los administre. Un crápula administrando sacramentos, un crápula debidamente autorizado, sacerdotalmente autorizado, y que imparte sacramentos, aunque sea un desgraciado en el buen sentido de la palabra, esto no quita la fuerza, la validez de los sacramentos. El institucionalismo piensa así también, y en parte tiene su sentido, claro está, pero desde un punto de vista anarquista, desde un punto de vista republicano profundo, que es el que nosotros sostenemos, la institución no tiene carácter teológico, no tiene esta sombra idealista, no tiene esta sombra de alguna manera formalista. La institución es algo que se constituye por la suma o por la cohabitación de los cuerpos que están en ella, que la están gestando. Y por lo tanto la institucionalización repensada actualmente es un repensar los propios cuerpos que están decidiendo sobre sí mismos, los cuerpos que en estos casos somos nosotros. Tenemos que repensar nuestra institución, como ya os dije los primeros días de clase, en las dos asignaturas y como insisto una y otra vez, como nos enseñaron a nosotros así en la universidad nuestra, en la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que tan lejos está uno ideológicamente, pero a la que agradece tantas cosas por la capacidad de sugerencia que tuvieron aquellos grandes profesores, niños reclutados por las órdenes religiosas cuando tenían 9, 10 años, arrancados la mayoría de sus medios rurales y transformados, ¿no?, en siervos de una institución que era su propia carne y de la que no se pudieron separar sino por grandes desgarramientos en unos procesos que todavía en nuestro país no han sido suficientemente estudiados. Bien, estos profesores nos enseñaron a pensar la universidad siempre desde Ortega y otros, pero a partir de la situación concreta. Repensar entonces la institucionalidad en todas sus dimensiones. Nosotros nos tenemos que preguntar hoy, concretamente en nuestra universidad, la Universidad de Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Filosofía, si realmente somos un sujeto político, si realmente la universidad como institución, que es una institución que ya os expliqué la génesis, una génesis privilegiada, si la universidad como institución es una universidad que ha transformado este estatuto privilegiado con el que nació en época de Alfonso X en España, registrado legalmente, se ha transformado este estatuto privilegiado en un estatuto realmente popular, en un estatuto realmente ciudadano, en un estatuto que ayuda a los cuerpos a ser en la plenitud de su creatividad. Es la universidad, estamos funcionando en todos los niveles de la institución como un sujeto político, es decir, tenemos conciencia del momento que estamos viviendo, estamos transmitiendo esa conciencia, estamos de alguna manera proponiéndonos unos a otros un proyecto político o simplemente estamos capeando el temporal, esperando que las órdenes vengan de arriba, sin más. Esto es una cuestión muy importante. ¿Es la universidad un instrumento de pasividad? ¿Es la universidad un instrumento obediencial a no se sabe qué voz? No obediencial, si acaso, un instrumento que no tiene ni voz ni voto, que ni pincha ni corta, que no tiene fuerza intrínseca para promoverse a sí misma como un centro de debates sobre lo que está sucediendo, como un centro que articula activamente incluso estas enseñanzas que estamos dando de forma extraña, sin un marco común, sin un repensarlo entre nosotros mismos, sin un hablarlo entre nosotros mismos. Simplemente se nos ha dicho pasad a la situación en línea y a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, si tenéis algún problema llamad a estos teléfonos. Debe hacer esto la universidad, debe hacer esto la facultad, debe hacer esto el departamento. Sería ocasión de promover algo más.
esto no depende solo de nosotros solo somos parte de la institución, depende también de vosotros, de los que sois parte también de la institución. Si no hay exigencia, no existe nada. Estamos perdiendo una ocasión de oro para transformarnos en un sujeto político, estamos perdiendo una ocasión de oro para de alguna manera crecer y aprender conjuntamente, no cada uno buscándose la vida honradamente, honestamente, que es lo que se nos pide además desde el Estatuto del Funcionariado, cada uno por nuestro lado. Queremos decir algo, tenemos algo que decir, ¿a quién se lo tenemos que decir? Hablad vosotros también, habladme y decidme para que yo también pueda hablar y pueda saber qué estoy diciendo yo o qué estoy yo pensando también, porque yo tampoco a veces sé exactamente lo que pienso, como habréis observado en muchas ocasiones. Pero la pregunta me inquieta, la pregunta me acucia, me ha acuciado todo el tiempo. Y me llega a la segunda dimensión. Primero, entonces, repensar la institucionalidad, repensar la institución en todos sus niveles, preguntarnos si somos un sujeto político, si tenemos conciencia de algo, si queremos hacer algo, si vamos hacia algo o simplemente navegamos honestamente, honradamente. No nos pide nuestra función, nuestro estatuto, nada más que navegar, pero somos nuestro estatuto. Esta es la cuestión. ¿Podemos separar nuestra ciudadanía de nuestra profesión? Quizás sí, lo podemos hacer de hecho, pero hay otras alternativas. En segundo lugar, además de repensar la institucionalización, debemos repensar, creo yo, y esto me lo digo fundamentalmente a mí mismo, nuestro modo de enseñar. Como sabéis, yo os lo he dicho y os lo repito porque para mí constituye un problema vital, como os podéis imaginar. Yo siempre he estado en crisis respecto a la forma de enseñar, respecto a la enseñanza, respecto a la política. Siempre me lo he cuestionado todos los días, todos los años. Ya sabéis que yo siempre sostengo que dar una clase, cualquier clase que sea, todas las clases, estar en cualquier acto, cualquier intervención, es como para mí, por lo menos, representar teatro en directo en el sentido potente y bellísimo de la palabra. Para mí cada función es una función diferente, todos los públicos son absolutamente el público y por lo tanto cada elemento de mi enseñanza va dirigido en este sentido y por lo tanto debido probablemente a este estricto divisionismo estoy también en estas situaciones de perpetua crisis porque no vale lo ganado, no vale lo adquirido, no valen las palmadas recibidas, sino que hay que estar continuamente pensando, cuestionando lo que uno hace sin que esto sea ninguna humillación cristiana, sin que esto sea ninguna sumisión a una voz que es más poderosa que mi voz. En modo alguno yo no soy una persona de este tipo de forma de ser, no me considero sometido ni humillado, ni me tengo que someter ni me tengo que humillar. Lo digo desde la más absoluta normalidad republicana, sin ningún sentimiento de culpa, sin ningún sentimiento extraordinario de un dolor que no me deja vivir. No hay morbo, no hay lamentación, no hay lamerse las heridas, no hay autocompasión. Es una exigencia republicana de crecimiento, de dar de alguna manera a lo social aquellos elementos que uno pueda dar para que lo social y uno mismo en lo social crezca y de alguna manera haga crecer. Por lo tanto, como os digo, el repensar el modo de enseñar me lo dirijo fundamentalmente a mí mismo. Sabéis que soy pesimista respecto a la valoración de mi propia enseñanza porque honestamente, ya os lo he dicho y lo digo en todas partes, considero que en este aspecto he fracasado porque no he sido capaz de establecer una enseñanza como yo pienso que debe ser, que es una enseñanza que en el nivel universitario, no en el nivel de bachillerato donde la enseñanza es obligatoria y los alumnos son menores de edad, sino en el nivel universitario donde la enseñanza no es obligatoria y los alumnos y las alumnas son mayores de edad. En este nivel, la enseñanza se tiene que basar en la libertad absoluta, en el deseo de aprender y en el deseo de enseñar en sentido creativo, en sentido interactivo, en sentido puro. En la universidad el profesor no tiene la carga de la motivación la tienen los ciudadanos que en este momento son alumnos y que deben exigir al máximo. El profesor, por supuesto, tiene que dar el máximo, pero son sobre todo los alumnos los que deben exigir el máximo, los ciudadanos alumnos, los republicanos alumnos.
En este sentido, por eso planteo, y ya os lo he dicho siempre, las clases y mi enseñanza como la he planteado siempre. Por eso yo a la gente que asiste, más o menos, es un criterio general, si por mí fuera, simplemente partiría ya del aprobado sin más, para evitar la cuestión esta que está en el fondo de todas las cuestiones, que es que se reduce la enseñanza a calificación y la gente aceptáis ser calificado, entrar en esta escala de ser y valer de la que tantas veces os he hablado. En este sistema de enseñanza tal como yo lo concibo, por lo tanto, yo daría ya el placet de entrada. Como no os lo puedo hacer porque probablemente me acabarían echando, ya y tengo que comer, ya sabéis cómo hago. Yo considero que el ir a clase, más o menos asistir, que sería el 80%, es ya pasar la asignatura, y el resto tiene que ser por trabajos libres en tutoría, para la cual estoy absolutamente dispuesto, como ya sabéis. Con estos métodos he fracasado porque como la gente lo que transmite es que yo apruebo, la gente no solo no hace trabajos tutorizados, sino enseña, sino que deja de asistir a clase porque sabe que yo no voy a tomar ninguna represalia, no voy a tomar ninguna venganza. Y por lo tanto me encuentro la mayoría de los cursos con que transcurridas unas semanas prácticamente estamos cuatro gatos. Es una cuestión que acepto con dolor y que me lleva, como sabéis, a mí me ha llevado a la decisión de dejar de enseñar en la Facultad de Filosofía y buscar en otros sitios donde sé que pasa lo mismo, pero no es gente que dice que quiere hacer filosofía, y por lo tanto es gente que le acepto que diga eso. Sucede entonces, me ha sucedido este curso concretamente, no en estética, porque en estética al darse en primero los alumnos, las alumnas son todavía muy jóvenes, vienen del bachillerato, tienen todavía la pulsión de ir a clase y entonces bueno, asisten, pero me ha sucedido en análisis e interpretación de la obra de arte este cuatrimestre, donde de 23 matriculados, creo, normalmente en las últimas semanas asistían 3, o los días de éxito asistían 4. Esto lo entiendo que es así, sé que es así. Me sucedió también en hermenéutica, en la asignatura optativa que di el cuatrimestre pasado, donde llegué a tener mucho tiempo un solo alumno, ¿no? Y que debía venir también por compasión, como sucedía, como ya os he contado, con un profesor que yo tenía que era muy pesado y al que asistíamos nosotros, que éramos gente muy cumplidora, por turnos a clase, porque no había quien lo soportara. Estas cuestiones que me hacen reflexionar, porque desde un punto de vista convencional, cuando yo doy enseñanzas convencionales, que las doy en otras partes a veces y las he dado, soy una persona que ha tenido un éxito relativo barra gran éxito. O sea, yo desde un punto de vista tradicional, dando mis clases, haciendo tal, doy pleno rendimiento. Por esto también me he exigido a mí mismo arriesgarme con otras modalidades de enseñanza. Mucha gente me ha dicho, alumnos, que el problema está en que no pongo fecha para los trabajos, en que de alguna manera no obligo. Desde un punto de vista personal, el tener que obligar en enseñanzas no obligatorias es la renuncia para mí a la ciudadanía. Yo renuncio al látigo y, como os digo, prefiero irme de la Facultad de Filosofía y dar clase en magisterio, donde me toque, antes que usar el látigo. Yo no quiero usar el látigo, yo no voy a usar el látigo, no voy a usar la coacción, no voy a usar la amenaza, no voy a usar la venganza en modo alguno. Por lo tanto, entonces, de algún modo estoy en una situación que me exige repensar el modo de enseñar y de alguna manera también lo haré cuando pase a magisterio o a donde me toque, cambiaré también la forma de enseñar. Estoy pensando, en vez de enseñar de esta forma mediante una exposición dogmática que pienso que tiene cierta calidad, porque yo he sido una persona aplicada toda mi vida, he sido buen estudiante, yo estudio todos los días, todas las horas que puedo, como si me fueran a examinar el día siguiente, y por lo tanto pienso que lo que digo tiene cierto peso, cierto valor, no sé si mucho o poco, pero alguno tiene, no dudo de esto, nunca lo he dudado, pero me resulta duro por eso entender que cuando explico autores que yo domino especialmente y que probablemente a lo largo de la carrera del grado de filosofía nadie os va a explicar con el mismo grado de conocimiento, no tengo a nadie que los escuche. Estas son cuestiones graves, como os digo, que me hacen a mí dudar de mi idoneidad para enseñar con este sistema de alumnado, con este tipo de alumnado y este sistema de evaluación dentro de la Facultad de Filosofía. También os quiero preguntar, os quiero pedir, ¿no? Si estas clases en línea o si este tratamiento tiene también estas mismas características, es decir, si de alguna manera entendéis que mediante estos vídeos que os estoy dando y estos trabajos que estamos haciendo en tutoría, estamos haciendo realmente algo o simplemente estamos cubriendo el expediente, yo hablando y diciendo, bueno, más o menos voy cumpliendo con mis horas de docencia y vosotros diciendo, bueno, yo también cumplo porque le doy al play y veo un rato y ya está. Bueno,
Si esto es así, me gustaría saberlo. Si queréis que siga grabando vídeos, también me gustaría saberlo. Si no, buscamos otro tipo de formas de cursar la asignatura. De momento, entonces, mientras van llegando respuestas, si llega alguna, que esto será otro tema, seguiré grabando algún vídeo, mañana, pasado, etcétera, y al otro, cumpliendo con más o menos el programa que me tenía yo establecido. Por lo tanto, también os pido sugerencias, admito recomendaciones, admito valoraciones, pero entendiendo siempre por qué hago lo que hago y cómo lo hago. Considero que la enseñanza en la universidad tiene que ser absolutamente libre. Considero entonces que es el alumnado el que tiene que exigirme a mí ser tutorizado a partir de una asistencia normal para llegar a su propia excelencia. Yo me brindo en todo momento a la tutoría, yo corrijo todos los trabajos que hace falta, te enseño a escribir si así me lo vas demandando, lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es lo que hago, por esto lo hago, con estos resultados desastrosos. Estos últimos años para mí, estos 2-3 últimos años están siendo desastrosos porque se habrá corrido la voz, me imagino, de que no evalúo convencionalmente, entonces que no hay problema. Entonces ya sé, yo también fui estudiante en Salamanca, donde se inventó todo lo que tiene que ver con los trucos del estudiante. Entonces la gente dice, bueno, esta la descontamos, esto lo descontamos. Para mí esto es un fracaso no personal, es un fracaso para mí político, ¿no? Que es peor que un fracaso personal, porque lo personal en mi caso me importa relativamente poco. También quisiera entonces que repensarais no solo la institucionalidad, no solo conmigo, mi modo de enseñar, sino que repensarais el modo que tenéis de recibir la enseñanza, ¿no? Yo tengo constatado en la Universidad de Oviedo en los últimos años, en todos, no es una crítica a vosotros por generación, no es que en los tiempos pasados fuera mejor, no, siempre ha sido parecido todo, no nos vamos a engañar. Pero considero que hay un exceso de pasividad, que vosotros no respondéis, vosotras no respondéis en la mayoría de los casos, en la mayoría significativa de los casos, si no se os ejerce alguna modalidad de violencia, si no sois sometidos a coacción. Tenéis que pensar si realmente estáis a gusto en estos sistemas coactivos, si realmente esperáis otra cosa. Yo pienso que estáis a gusto personalmente porque cuando se os ofrece otra cosa no la aprovecháis especialmente. No me refiero a los de primero, me refiero a gente de cursos más avanzados, porque la gente de primero todavía no tiene territorio suficiente como para poder realmente entender quizá lo que quiero decir hasta el final. Pero tenéis que entender si realmente aceptáis este sistema, si realmente estáis conformes y si por lo tanto vuestro discurso filosófico y vuestro discurso político va en esta dirección, o entendéis esto como una serie de aplazamientos, como unos todavía no, un mientras tanto, que llegará un día, serán superados, y entonces ese día empezaréis a ser libres de verdad, empezaréis a hacer las cosas que siempre habéis querido hacer. Normalmente esto sucede justo el minuto siguiente al día en el que te mueres. Bueno, no os quiero reñir, porque además, como siempre, solo riñes a los que vienen a clase, ¿no? Y entonces no quiero reñir a los que vienen a clase, no quiero reñir a los que escucháis esto, pero quiero que entendáis esto no como una riña, por supuesto, sino como una sugerencia política, como un consejo o una reflexión política, no desde ninguna superioridad. Yo no voy a tomar ninguna venganza, yo, por supuesto, no os pongo un 20 directamente a todos porque no puedo, pero es que eso me da exactamente igual. Yo pienso que esta cuestión de las notas, que es importante desde un punto de vista para conseguir becas, para luego tener un buen currículo, etcétera, y por lo tanto hay que mirarla, pero esta cuestión no puede ser el centro de la enseñanza, no se puede estudiar para calificar, no se puede enseñar desde la calificación. Es una idea que yo tengo, que puede ser matizada y que admito el matiz, pero es una idea, como os digo, a la que no pienso renunciar. Yo pienso morir con mis propias armas y, por lo tanto, como os dije, probablemente ya este próximo curso no esté enseñando nada en el departamento, en la titulación de filosofía. No lo vais a echar de menos porque, como os digo, ya a medida que van pasando los cursos me voy quedando sin alumnos, por lo tanto nadie se va a enterar que he dejado de dar clase probablemente. Por último, en quinto lugar, y ya para cerrar la consideración, entonces tenemos que considerar el papel de la universidad en la sociedad. Tenemos que pensar seriamente y actuar, no solo pensar, dedicarle 5 minutos, sino pensar activamente, pensar nuestro papel tanto en la universidad como en la sociedad y en la inserción entre universidad y sociedad, y por supuesto todo esto en el marco más amplio, que es nuestro marco, en el marco de la consideración del estatuto
de la propia sociedad, el estatuto que nosotros determinamos y el estatuto por el que nosotros luchamos. Considero, como os digo, que esta es la cuestión fundamental de toda la enseñanza de la filosofía, no la cuestión de esta asignatura o la otra, sino una cuestión general que abarca todo y a la que deberéis responder por acción o por omisión, claramente a lo largo de vuestra vida. Por último, entonces, ya para cerrar, la cuestión es cómo seguir, tanto en estética como en teoría de las artes, aparte de los demás lugares referidos. Por lo que a mí hace, si no tenéis otra cosa que decir, entonces, tanto en estética como en teoría de las artes, ya casi confundidos, porque en mi cabeza ya se junta el día con la noche, porque me paso las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio, como decía Cervantes en Don Quijote. Para mí ya se confunde todo. Tanto en estética como en teoría de las artes seguiría más o menos con lo que tenía pensado decir, con el programa establecido, poniendo un vídeo de cada asignatura diariamente. Depende, un día uno, otro día dos. Un vídeo me refiero a 60 minutos en total, luego puede estar dividido en 2 o 3. Hacerlo así, secuencialmente, intentando ver el ritmo de las descargas, porque claro, no sirve de nada colgar vídeos si ves que la gente no los abre. Entonces voy viendo el número de descargas y cuando las descargas adquieren una proporción determinada, me pongo ya con el otro vídeo, con el vídeo nuevo. Sé que esto a lo mejor perjudica o detiene a gente que es ávida y que sigue las cosas día a día, pero nosotros pensamos en el común, en lo público. La gente que le parece poco, que quiere más, naturalmente me tiene a su entera disposición en el correo, en el teléfono, tengo Skype también y atiendo en cualquier momento, excepto a partir de las 11 de la noche o así, que ya me retiro a mis aposentos. Entonces, quien piense que es poco lo que estoy dando, yo tengo más, como dicen los gitanos cuando se rompen las camisas, como decimos los gitanos cuando nos rompemos las camisas en las bodas, porque ya sabéis que yo tengo un octavo de sangre gitana y entonces yo tengo más y no solo no me importa darlo, sino que estoy deseando amar, ¿no? Estoy en mood of love, estoy deseando amar yo también y por lo tanto no solo no me causa ningún quebranto, sino que me causa un gran placer. Hay gente verdaderamente aquí viciosa del tema de la filosofía que me llama muchas veces y que tiene largas conversaciones. Yo se lo agradezco infinitamente y me gustaría que fueran 500.000 personas las que tuvieran estas urgencias. En todo caso, entonces, vamos al ritmo que voy, si os parece, si tenéis algo que decir, me lo decís también, que tienes que ir más deprisa, tienes que hacerlo de otra manera, tienes que meter más vídeos y la gente que de alguna manera viendo este ritmo dice yo quiero más, me puede llamar, me puede escribir y yo le mando lecturas, le tutorizo trabajos, etcétera, le doy conversación, etcétera, etcétera. Bueno, espero que esto sirva de algo, espero que os haya interesado. Buenas tardes y me voy a terminar de hacer la comida.